He visitado muchos buffets de lujo en el mundo y tenía mucha curiosidad por saber cómo de bueno sería el buffet más caro y lujoso de la capital de Japón. Así que tras un pequeño viaje de 16 horas y una búsqueda exhaustiva, encontré el sitio perfecto para comprobarlo. Su precio, 100 euros. Mi misión, probar absolutamente todo. Pero hubo algún pequeño problema. Como si fuese moco directamente. Mirad esto. ¿Valdrá la pena el buffet más caro de Tokio? Vamos a comprobarlo. Nuevo vídeo y una aventura más por Japón. Me encuentro en la capital, estoy en Tokio con mi panacota, aquí a mi derecha Godzilla, porque estoy en el barrio de Ginza. Barrio de Ginza es la caña porque emana pasta, ¿vale? Tú donde vayas, ves a las aceras, ves coches espectaculares, edificios primeras marcas, hay solo panoja y ese es el motivo por el que estoy aquí, porque aquí está el buffet más caro de Tokio, el más lujoso. Está a escasos metros de esta zona de aquí, que la verdad que no sé cómo se llama esta plazoleta, yo le llamo la plazoleta de Godzilla, creo que de hecho hay como un museo de Godzilla o algo así, es que los japoneses son la caña. Y voy en busca del hotel donde se sitúa el buffet libre, que se llama Hotel Imperial. Ya el nombre te dice, cuidado, alerta, un riñón te puede desaparecer por la mañana cuando te levantes. Aquí es todo de panoja. El buffet está en la última planta, se llama Viking Imperial, es de los primeros que se creó aquí en Japón. No hay mucha cultura de buffet libre, de hecho me ha costado bastante encontrarlo, pero tenía que retratarlo porque allá a la ciudad que voy grabo el buffet más lujoso, como habéis visto en Filipinas, como habéis visto en Londres, en fin, vamos a dar un paseíto por la zona de Ginza, intento no dejarme mucho dinero por aquí y vamos al buffet, a reventarlo. Me voy a poner como Godzilla. Esto es increíble. Por cierto, no sé hacia dónde, si es para allá. Creo que es para allá. Tengo hambre. Lo primero de todo es que no sé ni por dónde se entra, ¿eh? Aquí veo unas puertas gigantes. ¿Será esto la entrada? Oh, una tarta. Imperial Hotel Arcade. ¿Vale? Ah, puede ser que sea esto, ¿eh? Vale, lo primero de todo es que llego tarde, ¿vale? Y con los japoneses llegar tarde no está muy bien visto. Me he perdido por aquí abajo. Me han dicho que está en la última planta después de estar 10 minutos dando vueltas por aquí. Uf, qué liada. Ahí está. Imperial Viking. ¡Wow! ¡Qué vista, chaval! Mirad esto, ¿eh? El primer buffet en 1958. Estos dos colegas repartiendo amor. ¡Wow! Mira estos dos cómo se estaban poniendo. Voy a salir igual. Primeras sensaciones del buffet, la peña aquí se está poniendo del revés, ¿vale? Se están poniendo hasta arriba, las vistas son muy bonitas, está todo decorado muy guay, tiene como un rollo un poco ochentero, ¿sabéis? Un poco rollo que es un buffet con añejo, un buffet añejo, ¿vale? Ha reposado, ¿vale? Se ve un buffet antiguo, pero lo importante aquí es la calidad del producto y si realmente vale la pena su precio. Vamos a ello, estoy muy nervioso. Uf, qué ganas. La primera ronda. Vale, lo primero que ha pasado es que son muy amables. Me han visto que estaba grabando y me han dicho, vale, no hay problema, puedes grabar las cosas, pero no grabes a la gente, sin problema. Lo segundo, conforme está diciendo eso, alguien le ha metido un viaje, un bongo, ¿vale? Que me he cagado encima y ha empezado a sacar dumplings. Y dice, esto es lo de aquí, píllate uno. Me pilla un dumpling, me lo llevo a la mesa y ahora voy a ver qué elijo. Lo más difícil en los buffets libres, esto os va a pasar a vosotros también, es por dónde empiezas, cuál es el ritual. Vas a lo gordo directamente, pillas unos entrantes, una ensaladita. Pillar ensalada está mal visto en un buffet libre porque tienes que pillar lo más caro. Mi filosofía es probar un poquito de todo, como hice en Filipinas y como he hecho en los diferentes buffets libres que he estado grabando, los más lujosos. Así que vamos a hacer eso. Primero, la mandanga fría. Empieza el tema y al final he pillado los fríos, por supuesto, ¿vale? Para empezar con ensaladitas y tal. Tengo aquí un variadito de, ojo a esto, pulpo a la gallega, ¿vale? Galician style, me encanta. Que viene a ser patata frita y pulpo, parece ser como salpicón de pulpo. A ver, voy a empezar por esto porque me flipa, ¿eh? Me encanta. A ver. ¡Oh, qué bueno! Con aceitito. ¡Qué bueno! La patata no mola. Pero el pulpeiro muy bueno el pulpeiro. Luego hay otra, esto es como un poco influencia española, ¿no? Jamón y fruta, atención con esto, ¿eh? Que viene a ser jamón, se lo han enseñado con media uva, que el jamón tiene un color. El jamón tiene un color que yo no he visto un jamón de este color en mi vida, Julio. Este color no tiene sentido, ¿eh? Me lo voy a comer por respeto a España. Duro, el jamón este es duro, ¿eh? Al final el jamón aquí es un producto como muy caro, por lo que este jamón es de una calidad bastante normalita tirando baja. Ahora bien, aquí tengo
algo que no sé cómo me voy a comer porque no he cogido cucharas, así que me lo comeré ahora luego. Y luego tengo aquí un paté de campaña que a mí personalmente me gusta mucho. Y venía con... hay varios panes y he pillado este pan que parece ser de nueces, ¿no? Huele muy bien. El panecito. ¿Qué pintaza tiene? Voy a probarlo solo primero. ¿Qué es? ¿Boniato? Es algo dulce. Creo que es boniato. Qué bueno, ¿no? El pan está espectacular. A ver, con el paté. El patecito de campaña me gusta mucho, ¿eh? Así. Este bocadito. Muy bueno. El pan de boniato con el paté de campaña es un acierto, ¿eh? Y ahora algo que es una de sus especialidades, que tocan el bongo. A ver si lo puedo grabar cuando pegan el bongazo ese, vais a flipar. No, yo me he cagado encima, ¿eh? Me estaba el chico este explicando lo que era. Yo digo, pero bueno, ¿qué pasa aquí? ¡Tengo miedo! Aquí mojamos en esta salsita con un poquito de jengibre. Me recuerda mucho a los dumpling soup que comí en el barrio chino de Londres. Están muy ricos. Los muerdes y ¡pum! Una explosión. Se te llena la boca de caldito. Está buenísimo. Siguiente ronda de los fríos. Tenemos aquí un poquito de salmón ahumado. Salmón ahumado, no os digo nada de nuevo. Ensalada César, que vamos, lechuga con ensalada César, lo que os decía antes, ¿eh? Esto lo engaña. Esto engaña mucho, lo carga el diablo. Muy buena, muy buena. Comparándolo con el buffet de Filipinas, el más caro de Filipinas, me gustaba mucho cómo hacían la ensalada César ahí, porque te la hacían en el momento con los ingredientes que tú querías y la cantidad de salsa César que tú querías. Eso estaba mucho más trabajado que este. Esto es lechuga con la salsita, lo pones en la bandeja y se fuman 4. Me gustó mucho más el otro, ¿eh? El salmón ahumado sí que se ve de una calidad muy buena, ¿eh? Muy rica. A ver qué tal. Qué bueno esto con un poquito de pan. Uy. Ay, este bocadito, qué bueno. Cambiando de ensalada, vamos a probar la ensaladilla de patata, mayonesa y huevo. No tiene mucho misterio, pero estas combinaciones la verdad yo no suelen fallar. Muy buena. Es como una ensaladilla rusa. Soy el único que se podría comer como un plato enorme de ensaladilla rusa. ¡Oh, qué bueno! Vale, de momento, entrantes bastante básicos. Me esperaba más cantidad a nivel de entrantes fríos. Hay como unos fiambres de colores que no me apetece probar. Y luego hay una tabla de quesos, que los quesos a mí no me terminan de gustar porque son algo más fuertes de sabor. Y todo lo que pase del parmesano yo no me lo como. Pero de momento, hasta la fecha, bien. Entrantes, ok. Ahora vamos a seguir con el pato. Huele muy bien. Muy bueno. Buenísimo. Qué bueno, a ver el pan. Pan de aceite. Me recuerda al típico pan de aceite de España. Es exactamente igual. Y la mítica, que esta no falla, que es el kimbap, que esto lo habéis visto 30.000 veces. Este lleva salmón ahumado, atún, pepino y tortilla, full proteína. Está rico porque la mayor presencia se la lleva el salmón ahumado. Toque en el doy, está bueno, pero me deja de momento el pecho un poco frío. Me esperaba como una variedad súper tocha de entrantes. Voy a ver si me he quedado con alguno más y pillo más cositas. Ya tengo aquí la segunda ronda y esta deciros que es como un poco comida, me parece como un poco buffet de comida china, porque la mayoría de cosas que hay es como un rollito de primavera, el rollito este de pato, unos dumplings, luego hay como, no sé, como noodles. Me da la sensación de que esto es como un buffet de comida asiática, o sea, china. Hay una barra donde están preparando esto de aquí, que es el rollito típico de pato, con la salsita de ostras y lleva un poquito de cebollino, quiero pensar. Me voy a meter todo en la boca, a ver. Para mi gusto, lo que es la masa es demasiado gruesa. Me gusta que la masa sea finita para que la mayor presencia se la lleve el pato con el cebollino y la salsa. No me terminó mucho, la verdad, ¿eh? No me meló mucho. Me he probado el rollito de primavera, que me resulta un poco weirdo el hecho de coger ir a uno de los buffets más caros, si no el más caro de todo Tokio, y que hayan rollitos de primavera. No sé, lo veo como, no estoy menospreciando los rollitos de primavera, pero es como un plato muy básico, ¿no? Ojo, que a lo mejor lo pruebo y se me cae un testículo al suelo. No, el rollito de primavera. Se me han caído los huevos al suelo. Spring roll, ¿qué tiene dentro? A ver. Vale, menos mal. Esto es como una carne, no sé, como lleva como setas, pollo dentro también, una salsa. Está rico, está muy bueno, muy rico.
Ahora le toca el turno a las bolas del infierno, ¿vale? Estas bolitas de aquí también me recuerdan mucho a comida china. La carne agridulce, es carne picada agridulce, como unas albóndigas agridulce. No está muy buena, ¿eh? No le veo nada especial. Y eso de aquí es el dumpling de cebolla chino. Eso está buenísimo. Es carne con mucha cebolla, la masa muy finita, cocido al vapor. Muy bueno. Muy rico ese. Y este de aquí, unos macarrones gratinados. Y ya está, y se quedan tan a gusto. Vas a pagar unos 70 y algo, casi 80 euros por unos macarrones gratinados, ¿vale? No quiero ser pesimista, pero es que el look que tiene... No veo mucha variedad. Vamos a ver si el roast beef y el resto nos sorprende. Porque esto de momento veo unos macarrones con champiñón, parece bacon o jamón, un poco de nata o queso, un poco más, ¿no? Sí. A ver, está muy bueno, está rico, es bechamel. Es bechamel con jamón, a ver. En realidad, más que unos macarrones, me recuerdan como a una lasaña o unos canelones, porque llevan muchísima bechamel y queso gratinado por arriba. A diferencia del de Londres, que te hacían la pasta al momento, o incluso el de Filipinas te hacían la pasta al momento también. Tú elegías la que querías, tenía bastantes más variedades y únicamente unos macarrones gratinados. Otra ronda que he pillado ha sido esto de aquí, que viene a ser unos fideos, unos noodles fritos con una salsa de setas, acompañado de un pollo que he visto que tenía un aspecto bastante trambólico, como con una fantasía arriba, ¿vale? Que no termino de saber qué es. Huele a canela. Uf, me da miedo metérmelo esto en la boca, ¿eh? No tengo ni idea de qué es. No sé qué es lo de arriba, ¿eh? Estoy flipando. Cuando te lo metes en la boca parece como serrín, pero sabe a canela. No tengo ni idea de qué es. El pollo está bueno, pero lo de arriba sobra por completo. No entiendo el por qué le han puesto la movida esta aquí arriba. De hecho, yo se lo voy a quitar. A ver. De arriba está malísimo. El pollo este es un fracaso, pero de campeonato, ¿eh? Vamos a probar los noodles, pero... mi esperanza está decayendo poco a poco. Uy, qué pena. Y me esperaba que el buffet más lujoso de Tokio fuese una completa animalada. Sabía que era antiguo, desconocía el producto, pero pensaba que, siendo japoneses, iban a hacer aquí obras de arte. De momento lo que he probado no me ha sorprendido nada, de hecho al contrario, me ha decepcionado la mayoría de ello. Vamos a probar estos fideos a ver si por una de aquellas. Yo cada vez que pruebo uno digo, a ver si esto se salva, a ver si eso se salva. Pues estoy aquí alargándolo, pero me da a mí que el final va a ser trágico. Esto no puedo cogerlo, ¿eh? Unos fideos fritos, fríos, pero fríos como el corazón de tu ex, acompañado de setas, que la textura es como si fuese moco directamente. Mirad esto, ¿veis la textura que tiene? Y voy a probarlo, de hecho voy a probarlo, lo cojo, ¿vale? Con un poquito de... Además es que también los japoneses son muy cordiales, entonces están aquí mirándome cómo estoy comiendo esto y claro, tampoco puedo poner una cara de desprecio porque es una falta de respeto, ¿vale? Pero está malo, o sea, bueno, no es que esté malo, sino es que no es de una calidad de lo que esperas en un buffet de lujo. No lo vamos a comentar. Madre mía. Esto está siendo duro, ¿eh? Esta ronda es la más tocha de todas. Tengo un plato combinado increíble con 30.000 movidas, el roast beef que es la especial de la casa y el curry junto con la sopa japonesa. Y aquí debo decir dos cosas sin probarlo. Me flipa cómo sirven el producto, cómo lo tratan, cómo te lo trabajan, poniéndote la sopa con cuidado, sirviéndotela. El curry más de lo mismo. Ese tipo de trato y de cómo te lo personalizan es lo que esperaba en todo el buffet libre, al igual que con el roast beef, no que estuviera todo en bandejas, o sea, es normal que tiene que estar cosas en bandejas, pero como un poco más de trato personal. Así que lo primero que voy a probar antes del plato combinado, que tengo aquí 100 cosas que os tengo que explicar, va a ser el roast beef, porque no quiero que se me enfríe. Espero que esté bueno, ¿eh? Por favor, que esté muy bueno. Uf, la verdad que la pinta es increíble, ¿eh? Mirad cómo se ve. Muy bueno. Muy tierno, que a veces se queda un poquito tirante, muy jugoso, que el roast beef suele, si no lo prepara muy bien, y los buffets libres suele pasar, que se queda bastante seco, es como una zapatilla, pero este está muy jugoso, muy jugoso. Creo que se va a poder apreciar en el vídeo a la perfección cómo está, de jugoso.
Este roast beef está increíble. Está buenísimo. Sí que es la especialidad, vamos. De todo lo que nos hemos comido, esto es lo mejor. Buenísimo. Vale, el plato típico combinado que se hace tu cuñado en los buffets, que coge todo, se lo pone encima, da igual que sea pescado, carne, dulce o salado. Aquí tenemos, primero, pescado del día. Parece que funciona mucho aquí rollo del día, porque entiendo que suministran toda la comida o es un servicio a toda la gente que se aloja en el hotel. Entonces, plato del día era algo de marisco, un poco de pescado con tomatito y mejillones, no me sabía la palabra. Luego aquí tenemos un poquito de cordero con tomate, una pasta normal y corriente, un arrocito con setas y 2 frituras. Vamos a probar primero el plato del día, a ver qué tal está. ¿Qué? Oye, ostras, tan fuerte estoy, me he tronchado el mejillón. Que no sé si me he enfriado o ya estaba o es frío. Un mejilloncito con tomate y un toque anisado, la salsa de tomate. A ver. Mira que no soy muy fan de coger pescado en el buffet cuando viene en salsa. Me gusta mucho si está a la plancha, si está crudo, que de hecho me esperaba una bandeja entera de sashimi, de algún tipo de sushi, alguna variedad, algo así. ¿Veis? Pescadito que tiene, parece muy limpio. Está muy bueno, ¿eh? Es merlucita, pero la merluza está espectacular, ¿eh? La merluza con el tomate, un toque así anisado, está muy buena. La merluza está muy buena, ¿eh? Para que una merluza esté buena, tiene que estar muy buena. Y ahora continuamos con el... Pasamos del mar a la tierra, vamos, en un segundo. Esto es un tomate con shiitake y cordero. Shiitake y cordero. ¿Qué me pasa que estoy espeso? Estoy como a las alturas de aquí, del sitio este, que por cierto las vistas del hotel muy bonitas, ¿eh? El buffet muy bonito, todo muy bien iluminado, o sea, es la caña. Está bueno, pero no me sorprende ni es nada del otro mundo. Cordero en salsa de tomate, bien, un 6. Ahora el turno a la pasta, que viene a ser parece como un pene con nata y tomate. No me mola mucho, no está mala, pero el problema que tiene la pasta es que si te gusta comer pasta y te gusta con un punto al dente, pues en los buffets no suele tener eso. Obviamente ya lo esperaba, pero esta está bastante pasada. Y la salsa no es nada de otro mundo. Siguiendo por orden, el arroz con setas y espárragos. ¿Son espárragos o cebollino? A ver. Un arroz salteado con setas, cebollino, súper básico, súper simple. Entiendo que y un poco de espárragos. Entiendo que lo ponen como acompañamiento, no será como plato principal. Muy básico, o sea, un arroz blanco. Las frituras que no suelen faltar en los buffets libres, yo sé que a vosotros os gustan mucho, bribones. Yo les suelo meter poca mano a las frituras, porque en los buffets me gusta ir un poco a la mandanga, ¿no? Si hubiese roast beef, sushi, todo eso, lo hago polvo. Esto lo pruebo, pero sin más. Esta, la gamba, León come gamba, a ver qué tal está. Oh, cuidado, la fritura va con panko, se queda muy crujiente. Está muy bien hecha, la verdad es que está muy bien hecha. La gamba prueba. Y lo que había al lado, no sé qué es, una croqueta de algo, de creamy o no sé qué. ¿Qué es esto de aquí? ¿Queso? No sé qué es, lleva cosas. Maíz, puede ser. Una croqueta de maíz. ¿A quién le apetece una croqueta de maíz? ¿Quién se levanta un lunes y dice, uff, qué ganas de una croqueta de maíz? No me mola nada. Plato en la que más esperanza tengo depositada junto con el roast beef, que viene a ser el curry con una sopita japonesa. Aquí me ha gustado mucho porque llegas, te la prepara él, te pone la sopita, bueno, en fin, algo de dedicación, y que el aroma del curry es espectacular. Aquí en Japón el curry lo hacen súper rico, lo trabajan muy bien. Este parece que lleva un montón de vegetales dentro. Cuando lo estaba cogiendo tenía como muchos grumos. De hecho creo que lo vais a poder apreciar desde la cámara, desde casa, perdón. Mirad ahí. Aquí es como un curry con un montón de tropezones. Te lo sirve con un poquito de arroz. Esto lo voy a integrar bien, pero primero pruebo la sopa, sí. Primero voy a probar la sopa. Sopita con un par de pelotitas dentro. Muy buena la sopa. La pelotita. No mola nada. Ya sabía yo por qué me tenía que dejar el curry para lo segundo. Vale, vamos a probar esto. Aquí tengo muchas esperanzas depositadas. Primero el curry sin arroz.
Ok, toque picantito. A ver, voy a meterle arroz. Esto ya tiene otro look, ¿verdad? Así me gusta más. Ahí. Y la prueba de fuego. Está muy bueno. Está rico. Voy a soltar un hot take y todos aquellos que hayáis viajado a Japón, no sé si me lo podréis confirmar, os leo en comentarios. El curry está bueno, pero no es un wow cuando lo pruebas. Si veis los vídeos de 7-Eleven que he grabado aquí, he comido curries de 7-Eleven, lo he probado y he dicho, wow, ¿cómo está este curry? ¿Cómo puede ser que me como un curry en 7-Eleven? He probado también curries en restaurantes de estrella Michelin con tonkatsus espectaculares, pero esos los dejo aparte. Un curry de 7-Eleven, ¿cómo me puede gustar más que este? No sé, no soy experto en curry, pero pruebas el de 7-Eleven y dices, ostras, qué armonía de sabores, cómo está de rico, el arroz se queda perfecto, la textura me encanta, tiene un poquito de carne. Y este lo pruebas, pero se queda un poco más bajo, me sabe como un poco más a vegetales, me sabe como un gusto de pastilla de caldo de vegetales. Qué pena. Os prometo que me esperaba muchísimo, pero muchísimo del buffet de Tokio. Me lo esperaba mucho. Y hay cosas que están muy bien. No hemos probado en el postre, voy a levantarme ya, pero por el precio, por 70-80 euros, creo que por 70-80 euros puedes comer muy bien, o sea, excelente en Tokio. Si el postre no levanta esto, ¿vale? A no ser que ahora tengan ahí unos postres que son los mejores del mundo, me da a mí que va a acabar en suspenso. Última oportunidad en el postre. Vamos. Llegó la hora de los postrecitos, el dulcecito como os gusta, y deciros que hay más postres que platos en todo el buffet. Creo que la zona de los postres es la que más variedad tiene y la más tocha, es increíble. La peña está ramblando con todo el dulce. ¿Y qué tenemos aquí? Plato combinado de postres típicos con... había uno que es un churro. Tiene también para ponerte heladito. Yo he pillado uno de pistacho que me gusta mucho. Una tartita de queso he visto, curiosa. Y algo muy extraño que tiene una textura que me da, no sé, me da un poco de desconfianza. Esta textura se ve muy rara. Y además tiene como una guindilla aquí arriba. No sé, estoy flipando, ¿no? Es que hay postres aquí japoneses que no tienen sentido, ¿eh? Es lo de arriba como nata, como una gelatina de coco. Y lo de abajo... ¿mango puede ser? Creo que es mango, ¿eh? Sí, es como un heladito, como una gelatina de mango con coco. La textura de arriba no me gusta nada. Lo de abajo sabe a mango, pero sin más, no me entusiasma mucho. Voy a probar el flan, que es de mis postres favoritos. Siempre que voy a algún sitio y tienen flan artesanal, intento pillarlo. Qué bueno. No es artesanal, pero está espectacular. Este flan de huevo. Me encanta el flan. Qué bueno. ¿Vosotros de qué sois? ¿Team flan o team natillas? Hay como una guerra ahí, ¿no? De pequeño siempre, no, a mí me gusta más la natilla, a mí me gusta más el flan. Yo no sabía con qué quedarme. Creo que siempre he sido más team natillas y conforme han pasado los años me he ido haciendo más team flan. No lo sé, ¿eh? Muy bueno el flan. Voy a probar esta tarta de nata y fresa. No tengo mucha fe depositada en ella, pero la he trincado porque la curiosidad me ha matado. Bizcocho normal y corriente, fresa y nata. Y esto de aquí, que no sé qué es, venía así con un papelito para separarlo. Es bastante curioso. Parece como si fuese un hojaldre con una crema, no sé si de yema. Es como un croissant. Lo del centro no sé qué es. Lo de fuera está buenísimo, es un hojaldre súper mantequillado. Buenísimo, buenísimo. El hojaldre este está muy bueno, muy bueno. ¿Ves? Hay una diferencia súper significativa con este postre, que parece como bastante artesanal, con la otra tarta que me acabo de comer de nata. Un buffet de lujo deberían tener todos los artículos parecidos al del croissant, por lo menos. Así que lo que voy a hacer es probar la tarta de queso. La voy a coger con la mano porque me apetece mucho. Mirad. Así se ve. Como una nube. Sabe a limón también. Sabe muchísimo limón. Me sabe un montón, ¿eh? Muchísimo. Y ahora vamos a probar esto de aquí, que al final es una almendrita con cacao puro. No me dirá nada nuevo. Almendra, chocolate por fuera, cacao en polvo. Y esto era una nuez pecana, creo. Con chocolate y más chocolate por fuera. No sabe nuez, sabe chocolate. Ahora le toca el turno al churrito loco. Churro, ¿eh? ¿Habéis visto esto? Que imagino que este sabe de canela. Había uno verde que sabe a té matcha. No lo he pillado porque eso sabe a césped. No me mola nada. Pero este tiene buena pinta.
Va relleno. Está relleno, puede ser. Un mini churrito relleno de chocolate. No está muy bueno, pero es curioso. ¿Ves? No es un wow, qué increíble, pero está trabajado. Un mini churrito relleno. Está guay. Y ahora el típico pastelito. Las natas, puede ser... se llamaban natas, ¿verdad? En Portugal. Esto estaba increíble. Una cremita con un hojaldre amantequillado buenísimo. No está mal. Me hubiese gustado un poco más calentito. El hojaldre está muy bueno. Y para rematar, heladito de pistacho. A ver qué tal está. Wow. No me mola nada, ¿eh? No tiene casi sabor a pistacho. El helado, bueno. ¡Ay! El bongo. Al final no he podido grabarlo el momento que le pegan al bongo porque no sé, yo estoy de espaldas y no veo cuándo le van a dar el chusco. Aparte es muy gracioso porque cuando suena el bongo, la peña se levanta corriendo y va a por los dumplings esos, se ponen todos en cola a esperar a que le pongan dumplings a tope. Que por cierto, estaba rico, ¿eh? El dumpling de sopa estaba bueno. Ay, todo soltar la panoja y daros mi valoración. Tengo 17 plantas para ir pensando, ahora os cuento. Conclusiones finales. Ha sido un total de 72 euros. Pensaba que iba a ser hasta 80, 72 euretes, algo más económico, pero al final estás haciendo un desembolso de 72 euros, que es pasta para lo que hemos visto. Mi valoración, para mí es un buffet libre normal y corriente. No tiene nada que digas, wow, esto es brutal, increíble. Vale, roast beef está muy bueno, pollo con curry, vale, 3-4 cositas, pero en términos generales, si lo comparamos con el de Filipinas o el más caro de Londres o más caro de Las Vegas, los tenéis todos en el canal de YouTube, podéis ir a verlos y compararlos, vais a flipar. De Filipinas, una sala con más de 100 quesos, pastas al momento, el otro bogavantes ilimitados, no hay parangón, no hay parangón. Rompo una lanza a favor de Japón por el hecho de que creo que no es una cultura de buffet libre. Hay muy pocos en el país. Este, junto con otro más, son como los más conocidos o los más lujosos, pero no hay algo que es como en Estados Unidos, por ejemplo, que se lleva más, o en España incluso, eso de buffet libre, de ponerte hasta arriba pagando un único precio. Eso que en Japón no se lleva. Yo os tenía que traer este vídeo porque me encanta ir a las ciudades y probarlos, verlos, me gustan, hay muchos que sorprenden y a muchos de vosotros sé que os gusta mucho, y si tenéis la curiosidad de si venís aquí a Tokio pillar un buffet libre, que sepáis que hay lo que hay. Para mi punto de vista no es worth it el invertir 70 euros en lo que acabáis de ver. Podéis invertir 70 euros en cualquier otro sitio que seguramente sea más eficiente. Así que dicho esto, voy a seguir recorriendo Ginza y tenéis muchísimos vídeos interesantes, comida callejera, 7-Eleven, platos increíbles en Japón por precios muy reducidos en el canal. Pégale un ojo y te veo en el siguiente vídeo. Nos vemos. Por cierto, besos y abrazos con sabor a buffet libre. Os quiero.